Como dijimos, hermano, este módulo 1 tuvo el propósito de señalar, hermano, y mostrar cuál es la base central de una reforma, hermano. No podemos decir que vamos a reformarnos si nosotros no pretendemos vivir y ser cada día como nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas, vivir y ser como Cristo, es lo que nos muestra y lo que nos lleva, hermano, a una piedad verdadera. Hay falsa piedad y se puede mostrar como una falsa piedad cuando, como los fariseos, vivían hipócritamente. Pero hoy, hermano, vamos a estar en el tema el cual muchos hermanos de la historia le han denominado la esencia de la piedad. Y esto, hermano, es la obediencia. Y en temas centrales, hermano, o en una definición práctica, podemos decir que la obediencia es esto. La obediencia es aquella en la que sometemos nuestro amor, nuestras libertades, nuestra disciplina a la palabra y voluntad de Dios. Es decir, todo lo que somos la sometemos a lo que Dios quiera y lo que Dios mande. Eso, hermano, es la obediencia. Un cristiano verdadero, hermano, ha sido rescatado y hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, pero no hemos sido rescatados, hermano, para vivir como nosotros, para vivir para nosotros. Nosotros hemos sido rescatados y trasladados al reino de Cristo para obedecerle y servirle en aquellas obras que Cristo, que nuestro Señor, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos rescatados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Obedecer a Dios. La obediencia verdadera, hermano, y esto es importante que entendamos, la obediencia verdadera, la obediencia sincera, la obediencia que Dios acepta, hermano, solamente se encuentra en un corazón de alguien regenerado, en alguien que ha nacido de nuevo. Pues en la condición, hermano, de muerte que teníamos antes de tener a Cristo, el ser humano no puede vivir para la gloria de Dios, sino que el ser humano sin Cristo vive y es gobernado por el pecado que mora en él. Esto, hermano, es algo que todos los creyentes experimentamos. Antes vivíamos para nosotros mismos, para el pecado, para nuestros deseos, pero ahora nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser ha sido regenerado y ahora ¿para quién vivimos? Para Dios. Y damos la gloria. Me gustó mucho esta frase que el pastor Joel Vicky en una predicación da, y es algo que explica y expone cómo nosotros como cristianos, en qué condición estamos. Él dice primero, sin Cristo, el incrédulo es quien se aferra al pecado, porque es esclavo del pecado, ama el pecado, se deleita en el pecado. Pero escuche esto, pero en Cristo el pecado, o sea, el que ha sido convertido, el que ha sido regenerado, pero el que está en Cristo, el pecado es el que se aferra al creyente. Y esta es una lucha eterna que tenemos contra nosotros. Esta es una lucha que hasta el día de nuestra muerte vamos a tener contra nosotros mismos. Luchamos, hermano, contra la incredulidad, contra la avaricia, contra la vanagloria y podíamos nombrar muchas cosas. Pero eso es, hermano, que ahora el pecado que mora aún en nosotros trata de aferrarse aún. Pero el pecado ya no nos gobierna. Es importante, hermano, que nosotros entendamos y veamos la obediencia como el ingrediente principal, hermano, de la receta para ser piadoso. Imagínate por un momento lo siguiente, un panadero. Todos aquí hemos comido pan, ¿cierto? Todos hemos comido. O alguien es muy fitness, ¿no? Todos hemos comido pan, hermano. Imagínate un panadero, hermano, que ha comprado leche, que ha comprado huevos, que ha comprado azúcar, tiene el horno para preparar, pero no tiene harina. ¿Este panadero podría hacer pan? No. Es imposible, hermano, que él pueda ejercer su oficio, que él pueda ejercer su trabajo sin esta materia prima. Es imposible que nosotros vivamos piadosamente y glorifiquemos a Dios si no obedecemos sus mandamientos. Este texto, hermano, que nosotros leímos, lo he dividido en 3 partes, hermano, el cual ya separamos aquí en la presentación. Y estas 3 partes, para entender este texto, lo vamos a dividir así. El primer punto, hermano, es que una vida de obediencia trae la gloria a Dios. Este es el primer punto que vamos a ver.
El segundo punto, hermano, es que la obediencia a la ley moral, es decir, el modelo que nosotros tenemos para obedecer a Dios es la ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y obedecer a esos mandamientos nos trae una seguridad eterna, es decir, una seguridad de nuestra eterna salvación. Esto no es porque nos portemos bien y por eso manifestamos que ya vamos a vivir eternamente, no, sino que aquel que tiene la vida eterna obedece a los mandamientos de su Señor. Y tercer punto, y esto es un beneficio que los creyentes tenemos al obedecer a Dios, y es que la obediencia, hermano, trae gozo a la vida del creyente. Si nosotros como creyentes obedecemos a Dios, créeme, hermano, que todos nuestros afectos, todas nuestras emociones, todas nuestras prioridades están en una armonía perfecta por eso mismo, porque sometemos todo lo que nosotros somos a la voluntad de nuestro Señor. Acompáñeme por favor a Deuteronomio 6:1 y vamos a comprender aquí, hermano, la esencia de la importancia de la obediencia dentro de nuestra vida. Por ejemplo, en este texto que vamos a leer, aun cuando el pueblo de Israel recibió la ley de nuestro Dios, nuestro Señor es claro al enseñarle qué debían hacer los israelitas con aquella ley que les había dado. Y uno puede decir, bueno, entonces los israelitas recibieron la ley para ser salvos por obras. No, la ley nunca ha traído salvación, hermano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí veamos, hermano, qué es lo que pide Dios a los israelitas cuando ellos entraran a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 6:1 en una oración que se conoce como el Shema antes de comenzar, dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios que os enseñase. Es decir, Moisés iba a recibir estos mandatos y Moisés, ¿qué iba a hacer con ellos al pueblo? Enseñárselos. El pueblo tenía que prestar atención, tenía que poner su oído atento a los mandatos que el Señor iba a dar. Pero esto, ¿para qué Moisés se los iba a enseñar? Bueno, dice la segunda parte del versículo, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El propósito de la salvación de Dios a Israel y de sacarlos de Egipto no era para que ellos entraran a la tierra prometida, hermano, y que ellos dijeran, bueno, ya entramos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra fructífera, vamos a vivir para nosotros mismos. No. Dios los rescató de Egipto, Dios los rescató de esa esclavitud para que ellos, hermano, pudieran manifestar una vida de obediencia perpetua al Señor. ¿Esto qué nos muestra, hermano? Que la vida donde más se muestra la libertad es aquella que se somete a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la verdadera libertad, hermano. Nosotros podemos considerar o ver a la gente allá afuera que vive para sus propios deseos, para su vanagloria, para el dinero, las riquezas, el poder, todo, hermano. Y de hecho hay una frase muy particular que en este tiempo se ha propagado, es: disfruta la vida. Disfruta la vida que solamente tienes una. ¿Cuál es el problema con esa frase humanista? Que en ningún momento te dicen disfruta la vida obedeciendo a Dios. Ellos dejan a Dios fuera del deleite y de los placeres, porque quieren buscar placeres y deleites pecaminosos. ¿Y sabe qué es lo increíble? Estaba viendo una de las redes sociales de uno de estos cantantes cristianos que hoy en día, y ellos escribían esto: disfruta tu vida porque solamente tienes una. Yo decía, wow, de verdad. Es increíble cómo alguien que se puede decir cristiano le diga a todos sus seguidores, vive tu vida y disfrútala. No, hermano, en este texto que nosotros vemos en Deuteronomio 6:1, Israel fue salvado, fue quitada de su esclavitud, de esa carga tan pesada que tenían, para cuando ellos entraran a la tierra prometida pudieran vivir para la gloria de nuestro Dios, obedeciéndole en todo. Y esa, hermano, era la verdadera plenitud del pueblo de Israel. Esa iba a ser la verdadera plenitud. Dice un hermano en el texto que leímos, dice: para que ellos iban a ser introducidos a la tierra de
a la tierra prometida, bueno, para que los pongáis por obra esos mandatos en la tierra en lo cual pasáis vosotros para tomarla. La finalidad de esa libertad, como dije, hermano, era para que ellos obedecieran a Dios. Vamos rápidamente, hermano, a Efesios 2:10. Y que al igual que el pueblo de Israel, hermano, tú y yo fuimos rescatados de nuestra vida de pecado con un propósito, hermano. Con un propósito. Y este texto, hermano, ya lo hemos leído muchísimas veces, pero cuando estaba leyendo la etimología del texto, la palabra original, hay cosas muy interesantes que notar aquí. Dice el texto Efesios 2:10, yo creo que ya lo conocemos, porque somos hechura, ¿qué? Otra vez leamos esa parte, porque somos, ¿qué, hermano? Hechura suya. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Creados en Cristo, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, y en este texto vamos a desmenuzarlo un poco, dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya. Pero la palabra creados que sigue después, esa palabra creación o creados viene del griego katizo, que se transmite una idea de propiedad del fabricante. Es decir, por ejemplo, cuando tú, no sé, tu hijito, no sé, le piden un trabajo en la escuela que él lo haga con sus manitas, pone todos sus materiales, tú a lo mejor nada más le dices cómo hacerlo, pero él pone sus materiales, empieza a elaborarlo, y cuando lleve esa tarea puede llegar con la maestra y decir, maestra, yo lo hice, es mío. ¿Quién lo hizo? La niñita o el niñito, y le presenta a la maestra algo que le pertenece porque él lo hizo. Cuando nosotros estamos leyendo el texto, es claro Pablo al decir porque somos hechura suya. Pero fuimos creados en Cristo, es decir, le pertenecemos a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo aquí claramente que somos hechos por Él, por Dios. ¿Creados en quién? En Cristo. ¿Pero para qué fuimos creados o cuál es el propósito de nuestra vida nueva? Para buenas obras. Hermano, ¿para qué sirven unas tijeras? ¿Para qué sirve un libro? ¿Para qué sirve un auto? Para llevarte. ¿Para qué sirve, no sé, el aire? Para respirar, para dar oxígeno. ¿Para qué fuiste tú creado en Cristo? Para las buenas obras que Dios ha hecho. Así como es inservible y no podríamos ocupar una de estas sillas como el cimiento de una construcción, hermano, tu vida, mi vida, es para la obediencia a nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo es claro al decir que somos creados en Cristo para buenas obras, pero no para cualquiera buenas obras. Podríamos decir tal vez de la Madre Teresa de Calcuta que hizo buenas obras, pero yo te puedo decir que si esa mujer no se arrepintió, esas buenas obras en realidad no fueron buenas obras. Las buenas obras que creó Cristo para que anduviésemos en ellas son obras y verdaderas obras que están de acuerdo o que Dios aprueba de nosotros. Son buenas obras, hermano, que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros la hagamos sinceramente. Hace ratito nuestra hermana Anita decía que hay una forma hipócrita, por ejemplo, de los fariseos, que en cierta manera podríamos decir, ¿obedecían los mandamientos? Sí. Incluso el apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Y yo les puedo decir algo, Pablo, cuando vivía de esa manera, ¿glorificaba a Dios con lo que hacía? No. Pero entonces, ¿cómo el apóstol Pablo aquí dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas? Bueno, son buenas obras en las cuales el creyente anda, obedece sinceramente, hermano. Vamos a ver ahorita, hermano, que es algo sobrenatural que tú y yo podamos obedecer a Dios sinceramente. Y vamos ahora sí, hermano, con el primer punto, que es Juan 15:8. Dice la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 40 en el versículo 8, el rey David escribe: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Si nosotros leemos la segunda parte y bueno, todo el Salmo 40, ¿quién es aquel verdadero hombre que hizo la voluntad de Dios perfectamente? Así que este salmo es un salmo que habla de Cristo. Este salmo nos enseña que Cristo es aquel verdadero siervo obediente que desea y hace la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermano, al morir al pecado y al resucitar juntamente con Cristo, ahora en Él tenemos ese mismo deseo y esa misma voluntad de glorificar a Dios. Y el creyente verdadero tiene ese deseo en su ser y es como un fuego, hermano, que no podemos apagar. El Señor nos manda en un momento: haz esto, obedéceme. Haz esto, glorifícame. Y todo el tiempo, hermano, que nosotros hacemos las cosas, siempre está ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, llevándonos a que todo lo que nosotros hagamos lo sometamos a la voluntad de Dios. Te levantas en la mañana y tienes muchas cosas que hacer, pero yo sé que dentro de ti hay una voz que te dice: ora delante de Dios, depende de Dios. Puedes hacer algo y reaccionar de una manera, pero tu corazón, tu espíritu regenerado ya te está diciendo: vive para la gloria de Dios. Fíjese lo que decía el salmista en el Salmo 119, 17. Y de hecho, si nosotros leemos, hermano, todo el Salmo 119, podemos ver y entender las excelencias de la ley de Dios, hermano. Pero me encanta aquí cómo el salmista escribe en este texto, dice: haz bien a tu siervo que viva. Es decir, el clamor que tiene el salmista es decirle al Señor: Señor, ayúdame y vivifícame. Pero vivifícame ¿para qué propósito? Dice la segunda parte: y guarde tu palabra. Otra vez lo leo, Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Este texto, este versículo, hermano, nos enseña la naturaleza que tiene el creyente y es obedecer a Dios en todo lo que Él ha mandado. Muchas veces este deseo y este anhelo se ve opacado, hermano, por el pecado que mora en nosotros y cuando nosotros no buscamos obedecerle por sobre todas las cosas. Por eso yo te preguntaría y me preguntaría, hermano, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué buscamos hacer todos los días? ¿Someter toda nuestra voluntad, deseos, libertades, todo lo que hacemos a la obediencia a nuestro Señor, o muchas veces simplemente hacer las cosas por cualquier otro propósito? Esto es algo, hermano, en lo cual todos los creyentes estamos siendo tentados todos los días a perder el objetivo de nuestra existencia. Por eso el autor de Hebreos es claro al mencionarle a estos hermanos y les dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque nosotros, hermano, en este cuerpo pecaminoso todavía tendemos a voltear hacia otro lado, perdiendo la vista de nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y mi propósito: da gloria de Dios. ¿Cómo voy a dar gloria a Dios? Obedeciendo a sus mandamientos. ¿Y cómo sé cuáles son sus mandamientos? Voy a la ley moral y Cristo dice que en esto consiste la ley, en amar a Dios, obedecer a nuestro Señor en todo, y a nuestro prójimo amarle como a nosotros mismos. Nuestro propósito está delante de nosotros y no debemos de perderlo. Ahora, en los cristianos, hermano, no debe de existir una obediencia de apariencia. Esto es claro. En los cristianos no debe de existir una obediencia de apariencia, sino que la meta central, como dije, es buscar siempre la gloria de Dios. Y tenemos un ejemplo claro en Mateo 23:5 de personas que buscaban su vanagloria, ser vistos, y esa obediencia no era una obediencia sincera. Los fariseos, hermano, en todo lo que hacían tenían una intención pecaminosa, hermano. Siempre, hermano. Por eso dice Cristo aquí, antes, acerca de los fariseos, hacen todas sus obras, ¿para qué, hermano?
Otra vez leámoslo. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos. Dice, pues ensanchan sus filacterias, es decir, las filacterias, hermano, eran unas cajitas de cuero que ellos se colgaban en sus ropas donde guardaban unas pequeñas porciones de la ley. Y cuando ellos se colgaban estas filacterias en sus vestimentas y paseaban por todo el pueblo, la gente podía decir, oh, de verdad los fariseos, cuánto aman la ley de Dios. Imaginemos, cuántos versículos traen colgados por sí mismos. Hoy en día, sinceramente, las filacterias de hoy en día son los muros de redes sociales y Facebook, hermano. ¿Cuánto amas a Dios? Pues no sé, ve mi muro de Facebook y ve cuántos versículos he compartido. ¿Cuánto amo a Dios? No, hermano. La verdadera obediencia y amor a Dios no es de apariencia, es de un corazón sincero. Y aún con eso estoy diciendo que compartir textos no es pecaminoso, No es pecaminoso. Me estoy refiriendo a esta época, hermano, donde parece que se muestra más mi cristiandad en un muro o redes sociales. Pero aquí los fariseos, hermano, hacían todo, hermano, para ser vistos. Fíjese, Cristo conocía y sabía lo que había en el corazón de verdad dentro de ellos. Y el propósito de hacer buenas obras para los fariseos no era que ellos glorificaran a Dios. Cristo dice, no, ellos no que me glorifican, no están glorificando a mi Padre. Ellos hacen todo esto para ser vistos. Y dice después, extienden el fleco de su manto. Y ¿sabe qué, hermano? Y aquí hay una diferencia total entre el corazón farisaico y el corazón del cristiano. Es que aunque nosotros, hermano, como cristianos, puede existir egoísmo, vanagloria dentro de este cuerpo pecaminoso, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a buscar no nuestras glorias, sino la gloria del único Rey que la merece. Así que, hermano, cuando nosotros hagamos algo y inmediatamente podamos pensar que lo hacemos con una doble intención, una actitud pecaminosa, hagamos caso a esa voz del Espíritu Santo que nos dice arrepiéntete. Porque ese no es el propósito de nuestra existencia, hermano. Nuestro deseo principal, nuestra meta principal, nuestro sentir principal siempre debe de ser, te obedezco, Señor, porque tú mereces recibir toda gloria. No te sientas bien contigo mismo, ni quieras apagar tu conciencia, hermano, hermana, cuando hagas o trates bien, no sé, a tu esposo o a tu esposa. Fuiste creado para eso, para la gloria de Dios. No te sientas o elevemos nuestra vanagloria cuando leímos grandes porciones de la Biblia, porque fuimos regenerados para eso. Simplemente, hermano, nosotros fuimos regenerados para hacer eso, hermano, para vivir para la gloria de Dios en obediencia. Así como la silla está hecha para sentarse, así como el aire fue hecho para que respiremos y nosotros tenemos ese propósito. Nunca lo perdamos. Amén. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo, en ese texto de Juan 15, leímos y es claro al decir que el creyente de Dios lo glorifica en la medida en que lleve fruto. ¿En qué es glorificado el Padre según el texto? En que llevemos mucho fruto. Cuando Cristo, hermano, llega a nuestra vida, y esto yo creo que pasó con todos, nuestros deseos y voluntades, hermanos, son doblegados, son triturados y rendidos en su gloria. Pero ¿cómo nosotros vamos a darle gloria a Dios? Bueno, leamos un versículo antes y que ya hemos leído bastante. En el versículo 15:6 dice, desde el 5 vamos a leerlo. Yo soy la vid, Cristo dice, 15:5. Juan 15:5, dice Cristo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en Cristo? Dice aquí, que llevas mucho fruto. Pero después dice la siguiente parte del versículo, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué muchas veces nosotros no damos ese fruto de obediencia a Dios? Porque no dependemos de los medios de gracia que Él ha dado, hermano. Muchas veces nosotros estamos con la batería a medio llenar.
como cuando tú y yo actuamos irresponsablemente y tenemos que salir a un lado y vemos a lo mejor en una determinada hora que nuestro celular tiene un 30% de pila. Y tú y yo irresponsablemente decimos, pues con esto me aguanta para todo lo que yo haga. Nosotros, hermano, muchas veces queremos andar con la pila a medio llenar en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el resultado? Que no glorificamos a Dios con nuestra obediencia. Lo mismo pasó con los discípulos, hermano, cuando quisieron sacar el demonio de este joven después de la transfiguración. Cristo se enoja con ellos y les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya en privado, cuando ya Cristo había hecho ese milagro glorioso, se acercan a él y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Cristo les responde, porque esta clase con oración es que sale. ¿Eso qué nos dice? ¿Que tenemos que orar para que alguien sea librado de un demonio? No, hermano. Es que ellos trataban ya de hacer las cosas por ellos mismos y no es dependencia de Cristo y no es dependencia de Dios. Por eso nosotros, hermano, no glorificamos a Dios y nos es muy trabajoso muchas veces obedecerle porque nosotros no dependemos de Él. Hermano, carguemos nuestra pila. Seamos fuertes dependiendo de nuestro Señor. La fuerza que más tenemos va a ser hecha o vamos a tenerla en la medida que nosotros dependamos de los medios de gracia que el Señor ha dado. Amén. Segundo punto, hermano, la obediencia a la ley moral y la seguridad eterna. Como dije, nosotros no obedecemos a Dios para ser salvos, pero el obedecer sus mandamientos es lo que da evidencia que hemos nacido de nuevo. ¿Qué dice en Juan 15, 9 al 10? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice Cristo? Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay muchas cosas importantes de este texto, pero aquí vemos permanecer, que Cristo nos ha amado. Y aquí podemos notar, hermano, muchas cosas. Primeramente vimos que el Padre es glorificado por el fruto que nosotros llevemos. En eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Sin embargo, en este texto, hermano, podemos notar algunas cosas importantes. Lo primero que debemos de notar, hermano, es que hemos sido amados por Cristo. Primeramente, hermano, hemos sido amados por Cristo. Dice un comentarista lo siguiente: asombrosamente, el amor de Cristo por su pueblo es una extensión del amor interior de la eterna Trinidad. Cristo te ha amado, Dios te ama, hermano. En Cristo ahora eres amado por Dios. Y eso es algo, hermano, que a nosotros nos debe de oprimir. Nos debe de llevar, hermano, a a una obediencia. Hermano, ¿tú eras amado de Dios antes? Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Dice la palabra que no éramos pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba airado contra nosotros, ¿cuántos días? Todos. Sin embargo, Cristo les dice a sus discípulos y nos dice a ti y a mí, como el Padre me ha amado, a ti te dice Cristo, hermano, si tú te has arrepentido, ya has nacido de nuevo, yo te he amado. Eso nos debe, hermano, hacer sentir las personas más afortunadas y felices de la tierra. El creador del universo hoy te dice te amo. Y lo explica mejor el apóstol Juan en 1 de Juan 4:11, y él escribe: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos ¿qué? Amarnos unos a otros. Y vamos a leer un poquito de ese contexto en Juan 4:11. Porque yo creo que tenemos que leer un poco más de este texto para que de verdad nos podamos sentir oprimidos por ese amor. Cuando tú y yo, hermano, y yo creo que es un ejemplo que todos podemos entender, el tubito de la pasta de dientes, ¿no? Cuando tú
aprietas la parte de atrás de la pasta de diente y destapas o quitas el tapón, ¿qué pasa con esa pasta? Sale. ¿Qué hizo que saliera esa pasta? Bueno, la fuerza que tú aplicas para que salga. El apóstol Pablo es claro al decir que el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime. ¿Cómo puedes tú sentir y yo sentir que el amor de Cristo nos constriñe? Hoy estamos, hermano, en una época donde pensar en el amor de Cristo ha sido como, bueno, pues me amó. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, que era llamado el apóstol del amor, este versículo que leímos lo da en un contexto que debe de ser o quebrar nuestros corazones, quebrar nuestro ser. Dice en el versículo 10, desde el 9, en esto como se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Quién te amó? Dios. Pero Él lo mostró. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Es decir, Él envía a su Hijo a la muerte para que tú tengas vida. Eso es lo que quiere decir el versículo 9. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y otra vez vuelve a decir, y envió a su Hijo, pero ahora ¿en qué dice? En propiciación por nuestros pecados. La palabra que agrega aquí el apóstol Juan en decir propiciación, es decir, Dios Padre envió a su Hijo, Cristo, a morir en la cruz del Calvario para que la ira de Dios que es sobre ti y sobre mí fuese quitada. Fuese quitada. Cuando tú estás enojado con alguien, o bueno, antes, si estabas enojado con alguien, pero con un enojo tremendo, muchas veces existe y se manifiesta una frase en nosotros que es, estoy tan enojado que no te quiero ni ver, ¿cierto o no? Bueno, Dios Padre estaba tan airado contigo y conmigo que no nos podía ni ver. Pero el apóstol Juan dice que Dios envió a Cristo para que esa ira santa de Dios fuese quitada de nosotros, hermano. Ahora Dios nos ve como inocentes, hermano. Y ahora sí es que llegamos al versículo 11. Y leámoslo juntos, hermano, y fuerte, ¿ok? Dice, amados, si Dios nos ha amado así, ahora ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? Debemos también nosotros. Esto, hermano, Juan lo aplica al amor entre hermanos, ¿no? Pero este texto tiene su aplicación para cada aspecto de nuestra vida. Y lo podría leer de la siguiente manera. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, hermanas, someternos a nuestros esposos. Amados, si Dios nos ha amado así, hijo, obedece a tus padres. Amados, si Dios nos ha amado así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podríamos tener una lista interminable. Porque el amor de Dios nos constriñe, como dice el apóstol Pablo. Y entienda esto, hermano. Aquel a quien Dios ha amado, aquel que es amado por Dios, responde con obediencia a ese amor. Aquel a quien Dios ha amado responde con obediencia al amor de Dios. Aquel que no responde con obediencia al amor de Dios, podemos decir una cosa, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Por eso Juan establece esto. Y aquí tenemos otro punto. Aquel que guarda los mandamientos de Dios, hermano, el segundo punto de este segundo puntito que vimos, aquel que guarda los mandamientos da evidencia de que tiene una vida eterna y puede estar seguro. ¿Alguna vez has dudado de tu salvación, hermano? Yo creo que todos en algún momento. Y el creyente no es que ponga, hermano, su mirada en las buenas obras que hace para salvación, sino porque aquel que ha nacido de nuevo anda en esas buenas obras, porque Cristo dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en dónde? En mi amor.
Ahora, ¿cómo podemos decir cuáles son los mandamientos de Dios? Ya lo dijimos, es la ley moral y eterna de nuestro Dios, los 10 mandamientos. Ese es el modelo a seguir de la obediencia a Dios, obedecer sus mandamientos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él muere para que nosotros podamos someternos a esa ley. La ley es eterna, hermano. Toda nuestra vida vamos a tener que obedecerla. Amén. Como puntos importantes, hermano, la obediencia a la ley de Cristo es una evidencia en los hijos de Dios. Además de que cuando nosotros obedecemos a Dios y vivimos para su gloria, hermano, trae una seguridad a nuestro ser de la salvación, de que hemos sido rescatados por nuestro Señor. Y ahora sí vamos al tercer punto, hermano, y esto es algo y un beneficio y una misericordia de Dios. Es que cuando nosotros obedecemos a Dios, esa obediencia trae gozo a nuestra vida. Juan 15:11. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Recordemos y hagamos un pequeño contexto. Primero vimos, hermano, que ahora nosotros como propósito llevamos fruto y eso trae gloria a Dios. Segundo punto que vimos, hermano, que el creyente verdadero obedece a los mandamientos de su Dios y esto da evidencia que ha nacido de nuevo. Y tercero, hermano, es que el creyente cuando obedece a Dios tiene una plenitud de gozo gigantesca. En este texto, hermano, llegamos y vemos que Cristo dice, ¿y vuestro gozo qué? ¿Qué dice? Y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí hay una verdad importante que debemos de notar, hermano. Primero, la insatisfacción, la tristeza perpetua o continua, la falta de alegría, la falta de gozo, son muestras muchas veces, hermano, y escuche bien, la insatisfacción, la tristeza continua, la falta de alegría y gozo, son muestras muchas veces de la falta de obediencia al Señor. Y esto, hermano, es algo muy interesante de notar, porque Cristo dice primero que el Padre es glorificado cuando llevamos fruto, que la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que obedecemos sus mandamientos. Pero Cristo después dice que el propósito de decirnos todo esto es que vivamos en una vida de obediencia, y cuando nosotros vivimos en una vida de obediencia, dice Cristo, el gozo será cumplido en ustedes. Es decir, vivirán plenamente en gozo. Yo no sé cómo seas, hermano. Si se hace alguien que se deprime, que vive muchas veces en tristeza, pero tú hoy tienes un motivo de verdad glorioso para despertarte cada mañana, hermano. Yo sé que por el pecado que mora muchas veces en nosotros, existe tristeza, depresión, no sé, muchas cosas. Y ¿sabes qué, hermano? Es algo que el Señor muchas veces permite para probar y moldear nuestro carácter. Pero aquí me estoy refiriendo, hermano, a una insatisfacción, a una falta de gozo, una falta de deseo sin ningún propósito, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado, es decir, ya les hablé de todo esto, pero lo hace Cristo para proyectar hacia sus hijos la voluntad del Señor. Y esta voluntad es que lleven fruto y que vivan en obediencia, y esto, hermano, trae como resultado gozo y plenitud a la vida de los creyentes. La vida del creyente que obedece a Dios, aún en los momentos más desastrosos de la vida, será llena de gozo. Hace ratito, cuando estaba terminando el tema, estaba leyendo algunos aspectos o algunas frases de algunos hermanos puritanos. Entre ellos encontré una frase que escribió John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Y una de esas frases, hermano, me encantó porque él decía que es más fácil que a él en la cárcel le saliera musgo en los párpados por estar tanto tiempo ahí, a que él desobedeciera a Dios. Dime algo, hermano, ¿te gustaría a ti estar en la cárcel? No, a mí tampoco. ¿Te gustaría que te dijeran mañana que tienes una enfermedad grave? No, tampoco a mí. Y yo creo que si seguimos la lista, hermano, no nos gustarían muchas cosas que podrían considerarse dolorosas.
Pero hay algo que yo veía, porque John Bunyan estaba en la cárcel cuando dijo esa frase, hermano, y es que el creyente verdadero es increíble cómo puede sentir gozo en medio de la adversidad. Es sobrenatural, hermano, sobrenatural. El apóstol Pablo estaba en prisión y dice que cantaba himnos. Dice que cuando fueron golpeados los discípulos, dice que salían cantando y alegres. Y tú de verdad y yo podríamos considerar que estaban locos de la cabeza. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, hermano, aquel que vive y somete toda su vida a la voluntad de Dios puede experimentar verdadero gozo, hermano. Gozo que nadie en esta tierra humana puede tener como el que tú y yo podemos tener en Cristo. Me encanta a mí, hermano, la palabra, la última frase del versículo 11, porque dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero yo tengo un pequeño problema con esa traducción de sea cumplido, porque en el original, hermano, la palabra que se traduce como sea cumplido viene de una palabra griega que es pleró. Y yo creo que esa palabra se transmite la idea de hacer repleto, atiborrar, proveer. Es decir, lo que Cristo está diciendo aquí es que aquella obediencia que nosotros sometemos a Dios y vivimos para su gloria, nos va a atiborrar, nos va a llenar, nos va a traer muchísimo gozo a nuestra vida. Es decir, hermano, eso trae alegría y gozo a nuestro ser, hermano, cuando obedecemos a Dios. Dime algo, hermano, ¿vale la pena obedecer a Dios? Sí. Vale la pena, hermano. Eso verdaderamente trae alegría a tu vida, hermano. No es el dinero, no es la moda, no es los autos, no es nada, hermano, más que la obediencia a Dios. La obediencia a Dios llena de gozo la vida de los creyentes. 2 puntos aquí, hermano, es que no habrá mayor insatisfacción en una vida que aquella vida que no vive para la gloria de Dios. Es la persona más insatisfecha y la persona más triste. Y segundo, hermano, y esto es una invitación a ti y a mí y a todos, hermano, vivamos obedeciendo a Dios y cumplamos su mandato, pues aquello traerá un gozo indescriptible a nuestra vida, y aún en el día de nuestro final podemos decir como Pablo, y vamos a 2 de Timoteo 4, 7 al 8, y ojalá, hermano, que todos en el día de nuestro final, en el día de nuestra muerte, hermano, podamos decir esto. Hermano, ¿tú quieres ver a Cristo cara a cara? Entonces te pregunto, ¿tú anhelas la muerte como algo bueno? Sí. Sí, hermano. Es el día donde todo se acaba, hermano, y llego a su gloria. Y yo de verdad pienso, hermano, y si tú lees el contexto de 2 de Timoteo, muchos dicen que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Después de esto vemos cómo el apóstol, que podríamos considerar una de las personas más piadosas sobre este planeta, termina humanamente de una manera miserable. Dice Pablo más adelante, hermano, que le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha abandonado. Aquel que era su compañero de milicia, de trabajo, dejó a Pablo, amó los placeres de este mundo. Después Pablo dice, trae mi capa porque viene el invierno, es decir, tráeme algo con qué taparme porque va a hacer mucho frío. Después dice también, y el carcelero me trata mal. Y uno podría decir, viví toda mi vida para la gloria de Dios, predicando el evangelio, para terminar así. Bueno, ¿por qué Pablo podía terminar de una manera gozosa y alegre la carrera? A pesar de esas circunstancias, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y fíjese la mirada que tiene el apóstol Pablo en la meta final. Por lo demás, es decir, Pablo, o sea, ya nada más, lo que sigue, está diciendo Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo sabe que todo su sufrimiento
que todo su padecimiento tiene una recompensa, hermano. Hermano, cuando tú decidiste no contestarle a aquella persona que te insultaba y que tal vez merecía una respuesta y no lo hiciste, no creas que Dios lo olvidó. Cuando el Señor puso en tu corazón que perdonaras a aquella persona que te hizo tanto daño y que tal vez las personas no lo vieron, Dios sí lo vio. Y así cada cosa, hermano, que nosotros hacemos para la gloria de Dios y que la gente ni cuenta se da. Y qué bueno que la gente no se dé cuenta, hermano. Porque muchas veces eso puede traer pecado a nuestra vida, o egoísmo, o vanagloria, etc. El apóstol Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. Tengo una recompensa más grande. ¿Y sabe qué? Y lea esto con gozo. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y aquí entramos nosotros, hermano. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, hay una razón para obedecer a Dios. Hay una razón para glorificarle. Nos espera esa corona, hermano. Busquemos cada día los tesoros en el cielo y no los de esta tierra. Por último, aquel que ama su venida se prepara para aquel gran día. ¿Cómo? Santificándose y anhela el gozo de la redención en Cristo. ¿Y cómo se ve ese gozo? Lo obedece a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Hermano amado, fuimos creados para la gloria de Dios y únicamente en Cristo, hermano, está la plenitud de gozo. Y únicamente la vida cobra sentido cuando se rinde toda nuestra existencia al señorío de nuestro Dios. Amén. Vivamos obedeciendo a nuestro Dios y buscando cada día su gloria. Amén. Ya para